Bienvenidos a otra emisión de Panorama Judicial Televisión. Qué bueno que nos está acompañando una semana más al programa oficial del Poder Judicial de Honduras, donde le damos a conocer a usted todas las actuaciones que se desprenden desde la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial a nivel general. En esta ocasión nuevamente nos encontramos en la Plaza de la Diosa Temis, en el edificio principal de Tegucigalpa, donde le estaremos dando a conocer a usted los pormenores de lo ocurrido en el primer encuentro de capacitación de jueces de trabajo de la Conferencia Centroamericana y del Caribe de Justicia Laboral. Este evento se llevó en la ciudad de San Pedro Sula y fue presidido por el presidente de este Poder del Estado, el abogado Rolando Argueta Pérez. Asimismo, fue inaugurado por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, representantes de la Organización Internacional del Trabajo, empresarios, representantes del COEP, representantes del STIVIS, así como del sector de los trabajadores. Antes de darle a conocer a usted cuáles son las informaciones que le estaremos llevando en este programa, le recuerdo a usted, fiel televidente, que Panorama Judicial se transmite los días sábados a partir de la 1 de la tarde por la señal de Televisión Nacional de Honduras en el Canal 8, los días domingos a partir de las 8 de la noche por la señal de Suyapa TV Educativa y los días lunes a partir de las 6 de la tarde por la señal del Congreso Nacional Televisión. Bienvenidos sean todos y todas a Panorama Judicial Televisión. Gracias por acompañarnos en Panorama Judicial Televisión. Le decíamos al inicio de este espacio informativo que hoy le estaremos presentando los pormenores de lo que ocurrió en la ciudad de San Pedro Sula con el primer encuentro de capacitación de jueces de trabajo de primera instancia. Esto en lo que realiza la Conferencia Centroamericana y del Caribe de Justicia Laboral. El encargado de habilitar este importante evento llevado a cabo en la ciudad de San Pedro Sula fue el magistrado presidente, el abogado Rolando Argueta Pérez. Escuchemos su disertación. Hace algunos meses ya, quizá allá por el anterior febrero, cuando a mi oficina se presentó el compañero honorable magistrado Edgardo Cáceres Castellanos de la Sala Laboral Contencioso Administrativo y nos planteó la idea de desarrollar este evento, escuchamos cuál es la génesis del porqué de este evento y las razones o causas importantes a efecto de desarrollar este cónclave de carácter académico y educativo. Y terminando su elocuencia ante su servidor, no pusimos ninguna duda en relación a poder apoyarle con el desarrollo del evento. Y luego continuamos conversando con él y con los otros dos compañeros y la compañera magistrada María Fernanda Castro de la Sala Laboral Contencioso Administrativo a efecto de la coordinación del evento. Y siempre sin ninguna obstaculización pusimos todo nuestro empeño a efecto de que este encuentro se llevase a cabo. Y más en apoyo de esa iniciativa que se dio en este mismo 2017 en el sexto encuentro de la Conferencia Centroamericana y del Caribe de Justicia Laboral o de Justicia del Trabajo en San José, Costa Rica, cuando nos enteramos que nuestro amigo y compañero Cáceres Castellanos mocionó en el marco de ese encuentro centroamericano y del Caribe en San José, Costa Rica, a efecto de que se desarrollara un encuentro con propósitos eminentemente académicos en el marco de una capacitación de paneles o de conferencias desde el punto de vista de dos temas que son trascendentales en mi criterio en el marco del derecho del trabajo. Un tema que tiene que ver con el equilibrio que debemos de procurar como país, como poder judicial, como empresa privada y como trabajadores, las sociedades, desde el punto de vista de la inversión, del capital, de la economía, en el equilibrio entre el capital y el trabajo, bajo los más estrictos parámetros o principios de la equidad, de los derechos de ambas partes
y fundamentalmente del respeto y protección a los derechos humanos de las masas, de los trabajadores, y el respeto y protección a los derechos que las leyes o los sistemas jurídicos confieren a las personas que invierten su capital en determinadas empresas. Pero no solo desde el punto de vista del derecho o de la inversión que hace la empresa privada, sino, por qué no decirlo, de la inversión que en ciertos tópicos o en ciertos momentos hacen los propios estados, en donde deben de hacerse de los servicios, lógicamente, de nacionales, a efecto de poder enmarcar determinada función en telecomunicaciones, en energía y en otro tipo de rubros en cuanto a la inversión estatal, a efecto de poder utilizar el servicio que prestan las personas contratadas. Y es que el derecho al trabajo y el derecho del trabajo, como todos comprendemos, estoy seguro, es un derecho inalienable y es un derecho indiscutible en el marco de los derechos humanos. Y ese es uno de los grandes propósitos del Poder Judicial hondureño, el establecer en el campo del derecho al trabajo concretamente todos los espacios y prestar a los trabajadores, a los empresarios, en el marco de sus inquietudes, de sus peticiones, de la reclamación de sus derechos, los mecanismos, los elementos y las herramientas indiscutibles de carácter normativo, de carácter logístico y esencialmente de carácter desde el punto de vista de las entidades judiciales, a efecto de que acudan en privilegio de su derecho al principio de igualdad a esas entidades de justicia, debiendo esas entidades de justicia, por supuesto, y esa es nuestra lucha inclaudicable, de contar con funcionarios judiciales independientes, imparciales y bajo el estricto apego a los principios de objetividad, y que al final de un proceso judicial, en el marco del dictado de una providencia, de un auto, de una sentencia, resuelvan el conflicto únicamente sometido a la Constitución y a las leyes, bajo la luz de la actividad probatoria que se le muestra en ese proceso. Y uno de los caminos o de las rutas, a efecto de contar con jueces y magistrados independientes, objetivos e imparciales, en mi concepto, indiscutiblemente es la preparación en el conocimiento de esos jueces y magistrados. Por cuanto este evento es un espacio, es un escenario insustituible e indispensable a efecto de ir transitando por esa ruta, por ese camino en el conocimiento, en el aporte académico y en el intercambio de ideas que se hagan entre panelistas y asistentes, en el marco de la información que se tiene respecto de la ley, de las constituciones de cada país y fundamentalmente de las experiencias en la judicatura y de las experiencias que se obtuvieron en otros espacios, como abogados de las partes, por ejemplo, en otros ámbitos o en otros momentos por parte de los que ahora somos jueces o magistrados. Y eso entonces de estar en un solo lugar, como ahora, San Pedro Sula, por parte de hondureños que vienen de distintos puntos del país, de nuestros hermanos guatemaltecos, nuestros hermanos salvadoreños y nuestros hermanos nicaragüenses, representa de alguna manera el suspender sus actividades en sus respectivas judicaturas y poder, a cambio de eso, trasladarse a San Pedro Sula, en este caso en concreto
a este encuentro, a esta retroalimentación en el derecho del trabajo, que como decía John Shell, una embarcación en puerto está a salvo, pero la embarcación no fue construida con esos propósitos, es decir, para estar en puerto. A veces hay que moverse para cumplir cabalmente los propósitos, y es esencialmente lo que nuestros hermanos de los países vecinos han hecho, moverse desde sus hogares, desde sus judicaturas hasta San Pedro Sula, a efecto de estar acá en un solo espacio con los otros compañeros, jueces y magistrados de Centroamérica y compartir las experiencias. Y ojalá, y estamos seguros que estas experiencias de este día y medio, hoy y mañana, sean no solo conocidas, si es que acaso no conocemos algunas experiencias de la aplicación de la ley, de los códigos del trabajo, de las normas procesales, de las normas de la Organización Internacional del Trabajo, del Convenio 169, etcétera, sino que también y principalmente las apliquemos en el desempeño de la función judicial o jurisdiccional en donde se nos ha asignado en nuestros respectivos países. Denuncia de inmediato cualquier hecho que rompa la tranquilidad de su hogar o de su vecindario. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Confíe en las acciones que las autoridades deben tomar y ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. El papel de los magistrados de la Sala de lo Laboral y lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia ha sido muy importante para la realización de esta conferencia en la ciudad de San Pedro Sula. Es así que estaremos escuchando en estos momentos las palabras del magistrado Edgardo Cáceres Castellanos. Él es el secretario permanente de la Conferencia Centroamericana y del Caribe de Justicia Laboral, cuando inauguró este importante evento en la zona norte del país. Veamos. Desarrollar el espíritu de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, y para el efecto práctico de este encuentro de capacitación, el señalamiento concreto de algunos aspectos relacionados con los convenios adoptados por dicha organización, como ser su formación, la naturaleza jurídica, su aplicación en el orden jurídico interno, su jerarquía y los problemas de su operatividad, para analizarlos y establecer cuáles son sus consecuencias frente al Estado y las relaciones laborales individuales y colectivas. El espíritu de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. El espíritu de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, que surge del Tratado de Versalles, con sus posteriores modificaciones, tiene como premisa fundamental promover la justicia social y servir a la causa de la paz mundial. Como corolario de lo anterior, las normas creadas por la Organización Internacional del Trabajo giran alrededor de los presupuestos que informan básicamente a esta figura, como es la primera, mejorar las condiciones de vida y en que realizan sus actividades los trabajadores, tanto en los países desarrollados como subdesarrollados, procurando su progreso y el bienestar de sus pueblos, y para la segunda, adoptando todas las medidas que conlleven por parte de todas las naciones la irrestricta aplicación de los principios de libertad, igualdad y solidaridad en todas sus vertientes. Lo anterior se traduce en el desarrollo de una serie de principios y postulados, entre los cuales cabe resaltar: el trabajo no es una mercancía, la libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante, la pobreza en cualquier lugar
constituye un peligro para la prosperidad de todos. La lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional, continuo y concertado, en el cual los representantes de los trabajadores y de los empleadores, en un pie de igualdad con los representantes de los gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático a fin de promover el bienestar común. Lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida. Emplear trabajadores en ocupaciones que puedan tener la satisfacción de utilizar en la mejor forma posible sus habilidades y conocimientos y de contribuir al máximo bienestar común. Conceder como medio para lograr este fin y con garantías adecuadas para los interesados, oportunidades de formación profesional y medios para el traslado de trabajadores, incluidas las migraciones de mano de obra y colonos. Adoptar en materia de salarios y ganancias y de horas y otras condiciones de trabajo medidas destinadas a garantizar a todos una justa distribución de los frutos del progreso y un salario mínimo vital para todos los que tengan empleo y necesiten esta clase de protección. Lograr el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la cooperación de empleadores y de trabajadores para mejorar continuamente la eficiencia en la producción y la colaboración de trabajadores y empleadores en la preparación y aplicación de medidas sociales y económicas. Extender las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a quienes los necesiten y prestar asistencia médica completa. Proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas sus ocupaciones. Proteger a la infancia y a la maternidad. Suministrar alimentos, vivienda y medios de recreo y cultura adecuados. Garantizar iguales oportunidades educativas y profesionales. Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades. El logro de las condiciones que permitan llegar a este resultado debe constituir el propósito central de la política nacional e internacional. Cualquier política y medida de índole nacional e internacional, particularmente de carácter económico y financiero, deben juzgarse desde este punto de vista y aceptarse solamente cuando favorezcan y no entorpezcan el cumplimiento de este objetivo fundamental. Incumbe a la Organización Internacional del Trabajo examinar y considerar, teniendo en cuenta ese objetivo fundamental, cualquier programa o medida internacional de carácter económico y financiero. Y, para cumplir las tareas que se le confíen, la Organización Internacional del Trabajo, después de tener en cuenta todos los factores económicos y financieros pertinentes, puede incluir en sus decisiones y recomendaciones cualquier disposición que considere apropiada. Podemos afirmar que si bien los principios y postulados señalados anteriormente, que nutren el espíritu constitutivo de la Organización Internacional del Trabajo, aseguran promover la justicia social y consecuentemente la paz mundial, esta organización realiza estudios y trabajos específicos en el segundo objetivo, en la consecución de derechos fundamentales del hombre y de la dignidad de la persona humana, que se expresan en las finalidades, la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario y de otros problemas conexos, la cooperación internacional en el orden cultural y educativo y el respeto universal a los derechos humanos y sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión y la actividad de tales derechos y libertades.
Si bien los objetivos enumerados anteriormente pertenecen a la Carta de las Naciones Unidas que creó para su realización un órgano técnico como lo es el Consejo Económico y Social, el que funciona en armonía con dicha Carta, es procedente que dichos objetivos los haga suyos y también les sean inherentes. La base jurídica que sustenta la opinión anterior se encuentra en el acuerdo suscrito el 30 de mayo de 1946 entre el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas, mediante el cual se han establecido las siguientes estipulaciones. A. Los miembros de la Organización del Trabajo son invitados a asistir a las sesiones del Consejo Económico y Social y los miembros de las Naciones Unidas a las sesiones de la Organización Internacional del Trabajo. B. Existe intercambio de documentación, información y estadísticas entre la Organización Internacional del Trabajo y el Consejo Económico y Social. La Organización Internacional del Trabajo se compromete a someter a su Consejo de Administración y a la Conferencia las recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas o del Consejo Económico y Social e informar de las medidas adoptadas con base en dichas recomendaciones. Y la Organización Internacional del Trabajo está obligada a coordinar sus actividades con otros organismos de las Naciones Unidas, así como prestarles su colaboración e información requeridas. Resumiendo el espíritu de la Constitución de la Organización del Trabajo, podemos señalar que se contrae al desarrollo del derecho internacional del trabajo que ha sido creado por la misma como instrumento que asegure la aplicación y promoción de la justicia social y su correlativa finalidad, que es la paz mundial. En este segundo apartado, como lo dijimos al inicio de nuestra intervención, vamos a puntualizar algunos aspectos relativos a los convenios internacionales. Normas internacionales del trabajo. La adopción por parte de la Conferencia Internacional del Trabajo de los instrumentos jurídicos conocidos como convenios, a los cuales el tratadista George Sell define como leyes internacionales, se caracterizan de la manera siguiente. A. Es una norma que está destinada a ser ratificada como un tratado internacional por los Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo. B. El Estado ratificante queda obligado al cumplimiento de su contenido conforme el grado de flexibilidad en él existente. C. Su cumplimiento queda sujeto a una vigilancia internacional regular. Y D. Las obligaciones contraídas por los estados ratificantes son ante la organización internacional y no frente a los demás estados ratificantes, con algunas excepciones de determinados convenios. 3. La formación de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. La formación de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo se regula de la manera siguiente. Una o más organizaciones sindicales, una o más organizaciones empresariales con representación ante la Organización Internacional del Trabajo o uno o varios gobiernos de los Estados miembros proponen al Consejo de Administración, que es el órgano responsable de coordinar todas las actividades de la organización, la adopción de un convenio. Iniciativa que, si es considerada, hace por medio de la Oficina Internacional, que es la Secretaría Permanente de la organización, una encuesta a todos los miembros, que con sus resultados se hace una nueva propuesta que nuevamente se remite a los Estados miembros. Evacuada la doble consulta, se prepara el texto que será incluido en la agenda de discusión de la conferencia como el convenio, para ser objeto de votación y de su correspondiente adopción. Naturaleza jurídica de los convenios. Teniendo los convenios internacionales la categoría de tratados, conforme a nuestra Constitución,
no sé con los demás países hermanos, han existido planteamientos sobre si constituyen tratados leyes o tratados contratos, sobre los cuales se haría necesario desarrollar toda una exposición doctrinaria de invalorable importancia que resulta imposible en los límites señalados para esta ponencia. Pero que para establecer su naturaleza resulta indispensable señalar que la mayoría de los juristas de América Latina han configurado en los convenios la concurrencia de dos actos que son la adopción del convenio y la ratificación del Estado miembro de la Organización Internacional del Trabajo, que es el que impone la obligatoriedad del mismo. Vinculado a lo señalado anteriormente, nos encontramos con las disposiciones contenidas en los artículos números 15, 16 y 18 de la Constitución de la República de Honduras, que por su orden literalmente dice, abrimos comillas, artículo 15, Honduras hace suyo los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universal. Honduras proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional. Cierro comillas. Artículo 16, abro comillas. Todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo. Los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros estados, una vez que entren en vigor, forman parte del derecho interno. En nuestro país, los convenios tienen la configuración de ser tratados. No siendo la Organización Internacional del Trabajo un organismo supranacional, la ratificación es fundamental para que los convenios formen parte del derecho interno, los que en caso de conflictos con la ley prevalecerán con todos los efectos derivados de un tratado internacional. Quinto, obligación del Estado ratificante del cumplimiento del convenio según su grado de flexibilidad. Operando en Honduras un régimen monista, las normas de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, a las cuales se le reconoce un rango supralegal, su cumplimiento es de carácter obligatorio para los jueces del trabajo. No obstante, la existencia de normas legislativas o gubernamentales que se opongan a los mismos y como consecuencia de ello a su estricta aplicación si fuere procedente en el conflicto de que se conoce. Su aplicación, no encontrándose ratificado el convenio, fundamentando un fallo o sentencia laboral, dará lugar a su nulidad. Sexto, la figura de la flexibilidad en los convenios. Entendemos que la flexibilidad en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo implica la consideración de las características y condiciones propias de cada país, a fin de establecer las modificaciones que requieran las normas de aplicación general. Esta flexibilidad se traduce en varias modalidades y responde a la disposición constitucional de la Organización Internacional del Trabajo contenida en el artículo número 19, numeral 3, que literalmente dice, abro comillas, al elaborar cualquier convenio o recomendación de aplicación general,
La conferencia deberá tener en cuenta aquellos países donde el clima, el desarrollo incompleta de la organización industrial y otras circunstancias particulares hagan esencialmente diferentes las condiciones de trabajo, y deberá proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con las condiciones peculiares de dichos países. Se cierran comillas. Situación que se presenta con los países miembros de la Organización Internacional del Trabajo, con modelos económicos sociales diferentes en sus diversas etapas de desarrollo económico, laboral, con países subdesarrollados como los nuestros, cuya superestructura jurídica se encuentra condicionada tanto en sus posibilidades como en sus limitaciones por dicho fenómeno, y que justifica la no ratificación de algunos convenios de los cuales no pueden cumplirse sus normas mínimas. Y en esto señalo un ejemplo. En mi país, en Honduras, el convenio 102, normas mínimas de seguridad social, vigente, ese convenio desde el año de 1955, y considerada la seguridad social como un derecho humano fundamental, fue ratificado parcialmente hasta el año 2012, porque el Estado de Honduras anteriormente no podía cumplir las normas establecidas en dicho convenio. La OIT emita, dicta, aprueba convenios de extensión general, pero la OIT está integrada por países desarrollados. Nuestros organismos de seguridad y justicia trabajan juntos para combatir con eficacia a la delincuencia. El compromiso de todos es brindarle a usted y a la ciudadanía hondureña la tranquilidad que merece. Haga su parte, colabore con las autoridades, no se quede callado. Llame al 911 y denuncie. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Continuamos con más aquí en Panorama Judicial Televisión. Le recuerdo a usted, fiel televidente, que el Poder Judicial de Honduras está presente en las redes sociales de mayor popularidad a nivel nacional e internacional. Nuestra página de Facebook, Poder Judicial de Honduras. Búsquenos en nuestra página de Twitter, @PJ de Honduras. Todos los días el equipo de la Dirección de Comunicación Institucional actualiza con informaciones de lo que ocurre en los tribunales de sentencia, en los juzgados de lo penal, en los juzgados de lo civil o en los juzgados de la laboral y en todas las dependencias del Poder Judicial de Honduras, para que usted esté enterado de lo que ocurre en este poder del Estado. Es tiempo en estos momentos de ver la disertación de don Fernando García Granada. Él es el representante de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y estuvo presente en este importante evento en la ciudad de San Pedro Sula. Veamos. Incluidos en los convenios internacionales ratificados por los países y que se incorporan al ordenamiento jurídico interno. Desde luego, la pregunta inicial desde la constitución de la OIT estaba del lado de si los convenios internacionales se aplicaban automáticamente luego de su aprobación. Y esto naturalmente tenía dos teorías. Una teoría que asumía que los países podían aplicar los convenios internacionales por el solo hecho de su aprobación, de su existencia. O bien una segunda teoría, que era la teoría dualista, que lo que señalaba era que se requería de una ratificación a través de un acto o de una norma que pudiera trasplantar el convenio internacional hacia el ordenamiento jurídico interno.
Están las teorías monistas de autoaplicación y las teorías dualistas de requerimiento de una norma de ratificación en el derecho interno. Desde luego que los tratados internacionales de derechos humanos han cobrado tal importancia que resulta difícil ahora decir que no se aplican, aún para sustentar o apoyar un fallo, o aún para sustentar una resolución de carácter administrativo incluso. La tesis monista, según la cual los convenios internacionales, no me refiero únicamente a los de la Organización Internacional del Trabajo, tenían aplicación automática, se sustenta justamente en que tienen tal trascendencia que requieren su recepción en los países. Los tratados internacionales justamente de derechos humanos, los tratados, los pactos civiles de derechos humanos también aquí en América Latina, o bien los convenios internacionales tienen tal trascendencia que ya requieren ser tomados en cuenta por la magistratura para ser aplicados. Pero este tema que pone en divergencia las dos posiciones, monista y dualista, tiene que ver con la aplicación de las leyes en los países. El derecho internacional del trabajo justamente tiene como sujetos de derecho, en primer lugar, a los países, a los estados. En segundo lugar, a las organizaciones internacionales, Naciones Unidas, la propia OIT, por ejemplo. Y en tercer lugar, a los seres humanos, que es a quienes se dirige justamente esa protección de los tratados internacionales. Y los fundamentos del derecho internacional también radican en el pacta sunt servanda, la obligación de cumplimiento de los tratados y la buena fe. A diferencia de lo que sucede con el derecho interno, en el derecho interno el sujeto de derecho son las personas, los ciudadanos, los administrados, los justiciables. Entonces lo que se sostenía era que había necesidad de establecer cuáles de esas normas internacionales podían ser aplicadas en sede nacional en el derecho interno. Esta división de los sujetos de derecho internacional del trabajo y del derecho interno es tomado por estas dos teorías, la teoría monista, autoaplicativa, y la teoría dualista que requiere de una norma o un acto de adopción del acuerdo para que forme parte del derecho interno. Los ordenamientos jurídicos nacionales cada vez se abren ciertamente a los tratados internacionales y a los principios que inspiran esos tratados y esos convenios. Y los estados son los que asumen la responsabilidad de los tratados internacionales, de cumplimiento de los tratados internacionales. Y cuando nos referimos a los estados, nos referimos a los tres poderes del Estado. No hay distinción. Es el Estado del país, el Estado costarricense, el Estado hondureño, el Estado guatemalteco, el Estado nicaragüense, el Estado salvadoreño, el que debe cumplir con el tratado internacional. No hay esa distinción que podríamos establecer interna en el sentido de que el gobierno del Ejecutivo cumple hasta donde llega su función y luego el caso es sometido al Poder Judicial. La responsabilidad es del Estado en general de hacer cumplir el tratado internacional. Y en esto podemos encontrar una serie de países que ya vienen aplicando los tratados internacionales independientemente de estas dos tesis, monista y dualista, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿en qué medida y de qué manera los tribunales nacionales pueden utilizar el derecho internacional del trabajo para los casos prácticos, vivos, de diario? Y cada sistema jurídico va a regular si se requiere o no de una norma de ratificación, es decir, de una norma o un acto que trasplante al derecho interno el tratado internacional, en este caso el Convenio Internacional del Trabajo. El Convenio Internacional del Trabajo se aprueba en una conferencia internacional del trabajo
se aprueba por los países, pero luego los países lo ratifican internamente y externamente. Internamente a través de sus asambleas nacionales, congresos o parlamentos, y a través de esa aprobación, de esa ratificación, se convierte en derecho interno. No es en forma automática cuando es aprobado por la Conferencia Internacional del Trabajo que el convenio se aplica en los países de América, por ejemplo, en donde sí hay necesidad de una norma de ratificación del convenio. Y luego esa ratificación tiene que depositarse en la conferencia, en la sede, en este caso de la OIT, trasladarse a través de la representación del Estado, señalando que ha sido ratificado el convenio por el país. Ratificado significa ya su aprobación por el Parlamento, por la Asamblea Legislativa, por el Congreso Nacional, y a partir de ese momento tiene ya su incorporación al derecho interno. Cuestión adicional es qué valor tiene ese tratado internacional o ese convenio internacional de trabajo frente a la pirámide de jerarquía de las normas. Es decir, si es similar a la norma constitucional, si tiene el rango de una ley, o puede tener una prioridad o prevalencia incluso sobre la Constitución. Esto cada país nuestro lo recoge en su Constitución y en sus leyes. Entonces, cada sistema jurídico nacional va a regular de modo diferente la adopción y esa concordancia entre el derecho internacional y el derecho nacional. Una de las discusiones que se presentaban justamente entre esta teoría monista o dualista tenía que ver sobre la norma fundante que tenía el artículo a aplicar. En el tratado, la norma fundante es un acuerdo internacional, la norma de origen. En el caso del derecho interno, la norma fundante es una ley. Viene de una aprobación política, pero de los parlamentos, de las asambleas, del Congreso. Entonces, son dos orígenes diferentes. Y cuando se juntan, uno de los puntos a discutir era cuál tenía prevalencia y si se aplicaban las reglas de interpretación del derecho. Por ejemplo, si la norma posterior deroga a la norma anterior, o si cuál era la norma de mayor jerarquía, porque la norma de mayor jerarquía prima sobre la norma de menor jerarquía. Y entonces eso supone que en la pirámide kelseniana, que tenemos de raigambre en nuestros países, había que establecer todas esos criterios de interpretación para señalar si prevalecía el tratado internacional, porque el tratado internacional tiene un origen diferente. Y entonces este tema, que es un tema del derecho internacional del trabajo y del derecho común, en este caso el derecho privado para la aplicación de las leyes, suponía definir una serie de criterios interpretativos. En la práctica, sin embargo, hay diferentes mecanismos o formas de acoger la aplicación de los convenios internacionales de trabajo y de los tratados internacionales. Los países monistas, decíamos, tienen un criterio autoaplicativo. Ya los tratados ratificados son parte integral del derecho nacional sin necesidad de un acto adicional del Parlamento, la Asamblea o el Congreso. Y vamos a seguir. Los países dualistas sí requieren que, además de la aprobación, se ratifique en el derecho interno. Requiere una ley posterior a la ratificación, una transposición al ordenamiento jurídico nacional. Hay muchas similitudes entre los países. Vamos a encontrar que los países fundamentalmente siempre van a requerir fundamentalmente de una norma que apruebe el tratado internacional como parte del derecho interno. Por ejemplo, en Sudáfrica, por poner un ejemplo que no es de nuestra región,
la Constitución señala que los tratados aprobados por el Parlamento hacen parte del ordenamiento jurídico nacional siempre que no contradigan la Constitución o una ley del Parlamento. ¿Cómo se pueden utilizar los convenios internacionales del trabajo? A diferencia de las recomendaciones, decíamos, los convenios son aprobados y vinculan a los estados cuando son ratificados. Las recomendaciones son directivas, instructivos para las políticas, no vinculan, no son vinculantes a los estados como son los convenios, las recomendaciones internacionales del trabajo. En la Oficina Internacional del Trabajo se reconocen hasta 4 clases de utilización del derecho internacional, los convenios internacionales, en los tribunales nacionales. El primer supuesto es para resolver directamente el litigio. Es decir, utilizamos un artículo del convenio para aplicarlo en nuestras resoluciones judiciales, directamente. Eso supone que no solo hay una vinculación para su aplicación directa en el caso, sino que fundamentalmente reconozca un derecho subjetivo, es decir, que pueda ser aplicado por la judicatura como si se tratara de una norma nacional para reconocer un derecho o una situación jurídica en favor de un ciudadano, administrado o justiciable. Porque normalmente las normas de los tratados internacionales y de los convenios internacionales son normas genéricas, abstractas, que vinculan a los estados, con obligaciones para los estados, pero que no contienen regularmente derechos subjetivos. Hay casos en que los convenios internacionales de trabajo contienen directamente derechos y obligaciones. Por ejemplo, la libertad sindical. El convenio 87 y el convenio 98 sobre negociación colectiva conceden directamente la posibilidad reconocen el derecho a la libertad sindical positiva y negativa. Prácticamente coexisten con las normas del derecho colectivo de nuestros códigos de trabajo. La libertad sindical negativa, la libertad sindical positiva, el derecho a constituir sindicatos, organizaciones de primer grado, de segundo grado, federaciones y confederaciones. Son derechos que están en el convenio 87 sobre libertad de asociación y están también en nuestros códigos de trabajo. Dicho en otros términos, este convenio tiene una serie de disposiciones que establecen derechos subjetivos, es decir, que el justiciable puede invocarlos en un caso. Y ciertamente al momento de dictar una resolución podría señalarse o podría fundamentarse directamente en ese artículo, en esa cláusula del convenio. En segundo lugar, para interpretar disposiciones de derecho interno, para servir de criterio de interpretación, dado que los tratados internacionales y los convenios internacionales de trabajo reflejan determinadas tendencias prácticas, naturalmente, de los países y tendencias doctrinarias. Esta doctrina, fundamentalmente recogida en los convenios y en los estudios de la OIT, pueden permitir interpretar disposiciones de derecho interno, darle contenido bien a la Constitución, contenido esencial a los artículos constitucionales, bien interpretar algunas disposiciones del derecho interno que podrían ser reforzadas. En tercer lugar, como fuente de inspiración para el reconocimiento de principios jurisprudenciales. Y en cuarto lugar, para reforzar, consolidar una solución fundada en el derecho nacional. Es decir, el derecho internacional del trabajo, en este caso los convenios, suman argumentos para la resolución judicial que se basa en normas del derecho nacional. Para resolver directamente el litigio, los tribunales nacionales aplican una disposición internacional cuyo contenido permite resolver directamente el litigio sin que sea necesario, a priori, recurrir a otras fuentes complementarias de derecho. Si no respeta la ley, el esfuerzo de todos es inútil.
Cumplir y hacer cumplir las leyes, respetar las autoridades y confiar en nuestras instituciones es su deber como ciudadano. Haga su parte, respete la ley, obedezca las señales de tránsito y atienda los mensajes de alerta. Colabore con las autoridades. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Por continuar con nosotros en Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo, fiel televidente, que todos los viernes de 9 a 10:30 de la mañana usted tiene una cita con Panorama Judicial Radio, el programa radial del Poder Judicial de Honduras, en Radio Nacional de Honduras en el 94.1 en la zona norte del país y en el 101.3 para la zona centro-sur. En esta oportunidad transmitiendo desde las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, cuando les estamos haciendo un resumen de lo ocurrido en la ciudad de San Pedro Sula con el primer encuentro de conferencias de sala de lo laboral con jueces de todo Centroamérica. Es así que en estos momentos le vamos a presentar una entrevista que realizó el abogado Melvin Duarte con la abogada Sandra Mazariegos Herrera. Ella es juez de trabajo de Guatemala. Veamos. Entrevista con la abogada Sandra Eugenia Mazariegos Herrera, juez de trabajo, Ciudad de Guatemala. Abogada, en principio su apreciación sobre este encuentro de capacitación de jueces en materia laboral, la importancia del mismo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la República de Honduras, al Poder Judicial, por habernos permitido participar como país en este evento, que a mi juicio es de gran trascendencia porque nos permite conocer y coparticipar con abogados de trabajo del área centroamericana. Las experiencias que se adquieren en este tipo de eventos académicamente son muy importantes para mi país, Guatemala, a quien represento, porque nos permite conocer cómo interpretan las normas internacionales de trabajo en relación al derecho interno de cada país. ¿Qué tipo de elementos aporta a los jueces específicamente, sobre todo cuando se analizan estos convenios de carácter internacional que los estados han firmado con la Organización Internacional del Trabajo? Sí, derivado de la ratificación de los convenios internacionales en materia de trabajo que han efectuado los países del área centroamericana y específicamente mi país, Guatemala, me ha permitido entender la importancia de la ratificación de estos convenios. La aplicación de los mismos permite proteger derechos fundamentales de los trabajadores y asimismo también entender que también los empleadores como elementos importantes en la producción de todos los países. Debemos de entender que estos convenios amplían nuestros conocimientos, sobre todo en materia de interpretación y protección a los derechos fundamentales. ¿Cuáles serían las circunstancias o las situaciones sobre las que más habría que poner atención a efecto de armonizar esas relaciones o fortalecer esas relaciones entre empleadores y trabajadores en la aplicación de las normas? Sí, considero que es de suma importancia que todos los países participantes en este primer encuentro centroamericano de interpretación de las normas internacionales de trabajo tengamos pleno conocimiento de que los principales derechos que deben respetarse tanto por trabajadores como empleadores son los derechos fundamentales como el derecho a la negociación colectiva, a la libertad de sindicación y a la seguridad social, a los accidentes de trabajo tanto profesionales como a nivel operario en los trabajadores, que son los más frecuentes en nuestros países y que regularmente he podido
ver que los países del área centroamericana no han ratificado esos convenios, excepto Honduras, que ha ratificado el convenio sobre seguridad social, pero a reserva. Siendo que los países, sobre todo los países del Triángulo Norte, están flexibilizando relaciones de tipo comercial, están abriendo un poco más los proyectos a nivel de relaciones y las fronteras. ¿Hay algunas normas que podrían como estandarizarse en los países de la región centroamericana en relación a la materia laboral? Considero que sí, y es de suma importancia que lo hagan por las múltiples relaciones comerciales, industriales que sostenemos los países de la región centroamericana, en donde los trabajadores de todos los países se ven involucrados en el proceso productivo, en el proceso de transporte. Considero que es de suma importancia que se ratifiquen los convenios internacionales, sobre todo en la protección del área de transporte pesado, que es la relación más estrecha que se tiene a nivel centroamericano, porque tanto los pilotos del transporte pesado de los 5 países se interrelacionan y regularmente viajan a estos países, y si no hay una integración sobre la protección a todos estos trabajadores, estos se ven impedidos cuando están en el país que no son de origen de ser protegidos por los beneficios contra accidentes de trabajo. Finalmente, un mensaje dirigido a los juzgadores, a los jueces del área centroamericana de su parte. Sí. Realmente los jueces de trabajo en toda el área centroamericana tenemos un compromiso muy grande con nuestro sector social productivo, y también debemos de tomar en cuenta el diálogo social que se debe implementar entre todos los jueces de trabajo, no solo a nivel nacional, sino a nivel centroamericano, porque estos encuentros nos permiten conocer nuevos espacios de trabajo, nuevos espacios de aplicación de la legislación laboral, y si en un país no se cuenta con esta legislación laboral, pues debemos de intercambiar opiniones, resultados, para tratar de implementarlos en cada uno de nuestros países, que el objetivo primordial es la justicia social. Qué bueno que nos haya acompañado durante la emisión de Panorama Judicial Televisión correspondiente a esta semana. La próxima semana con entrevistas importantes de lo que acontece en el Poder Judicial de Honduras. A nombre del equipo de la Dirección de Comunicación Institucional que dirige el abogado Melvin Duarte, se despide de ustedes Carlos Silva. Hasta la próxima semana.